dar inicio ya a nuestro servicio del día de hoy, jueves, y quiero siempre motivarles para que podamos estar en esa sintonía con el Señor, buscando siempre de Él, anhelando de su Espíritu, deseando poder crecer también en su palabra. Quiero animar siempre a las familias, miembros de Iglesia Restauración, para que continuemos buscando del Señor. Alguna información que yo quiero también compartirles al final de este servicio que vamos a estar efectuando, pero quiero motivarles para que podamos estar siempre con esa expectativa de poder recibir bendición y fortaleza de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que sin duda alguna, pues Dios se está manifestando siempre en nuestros hogares, en nuestra familia, y de alguna forma, a través del esfuerzo que se viene invirtiendo, Él se va a encargar también de proveer en el aspecto espiritual, que es sin duda alguna uno de los elementos que probablemente puede que preocupen a muchos hogares. Pero confiemos en Dios, hagamos lo que nos corresponde hacer y veremos también la mano del Señor enviando de su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Quiero invitarles para que podamos ya leer las Escrituras, libro de los Salmos, capítulo número 25. Libro de los Salmos, capítulo 25, es la porción que yo creo que leamos juntos en esta hora de esta noche, y nos dice de la siguiente manera: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Gloria a Dios. Vamos a empezar a orar en esta noche, a bendecir al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a hacerlo siempre entonando algunos cánticos. Yo quiero animarles a ustedes para que alabemos a Dios, para que confiemos en que el Señor se está manifestando con su poder en nuestras vidas. Grande eres, Jesús. Alabado sea, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te glorificamos a ti en esta hora de esta noche tan especial, por darnos el regocijo de poder alabarte. Sabemos que estamos en tus manos y que todo aquello que pueda preocupar, Señor, nuestra vida, tú tienes el control, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Bendito eres,
Señor. Qué hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Y hoy soy un altar donde pueden morar. Hoy tu dulce presencia y ver, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso, Señor, qué hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy soy un altar donde puedes morar. Hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, y agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puedes morar. Hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy soy un altar, me puede morar. Hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, y agradarte yo quiero. Una vez más digámosle, hoy yo soy un
alabamos. Hoy somos un altar de alabanza para ti, Señor, donde elevamos nuestra voz, donde te buscamos en oración. Ahí estás tu Rey de Reyes para manifestarte a nuestras vidas. Permite que en nuestra alma haya siempre alabanza, que haya siempre adoración para la gloria tuya. Grande eres, oh Dios, exaltado seas tú por los siglos de los siglos, mi Rey y Dios. Precioso Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a alabar a Dios en esta hora de esta noche. Vamos a cantar algunas alabanzas y vamos a hacerlo siempre con todo nuestro corazón. Recordemos que Dios es fiel y que Él desea manifestarse en medio de la alabanza que nosotros, su pueblo, sabemos darle fervientemente. Te invito a que ahí en tu hogar tú puedas adorar a Dios con todas tus fuerzas. Andaba en la presencia del Señor, luego se regó
Exaltado seas, oh Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos.
díselo con nuestras propias palabras. Dile que le amas. Dile que le amas. Dile que le amas. Exaltado sea, Señor, bendito tu nombre por siempre. Te alabamos a ti con toda la fuerza de nuestro corazón, te bendecimos, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que tú estás pendiente siempre de nuestro clamor, de nuestra oración, de nuestra súplica, dispuesto a ministrar nuestras vidas, dispuesto a fortalecer nuestros corazones. Llena toda vida hoy, mi Dios, que te está buscando. Pídeselo al Señor, hermano y hermana. Pídeselo, dile que te llene, dile que te fortalezca, que te bendiga, que te dé esa confianza, esa seguridad de que Él tiene todo bajo control. Grande eres, Jesús. Poderoso eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias en esta noche por tus favores hacia nuestras vidas. Santo eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero hayamos disfrutado de la presencia del Señor a través de los cantos. Acá nos hemos gozado, adorando y buscando a Dios. Quiero invitarles a que podamos ya ir a la lectura de la Biblia. Hechos, capítulo número 11 y verso 26, que fue el versículo que leímos el día martes pasado. Vamos a leer una vez más. Dice de la siguiente forma: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Oremos a Dios, vamos a poner las peticiones. Yo sé que hay muchas peticiones sobre todas las cosas. Creo lo más importante es pedir que nuestra vida esté confiando en Dios, que nuestros corazones estén buscando del Señor y dando lugar a que Él tome control de todas las cosas, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra y estemos siempre dependiendo de su amor y de su gracia. Oremos, digamos: Señor, queremos dar gracias a ti en esta hora tan especial de esta noche por permitirnos buscar tu gloria, acercarnos a tu presencia. Queremos pedirte en este momento, Dios, que te exaltes en todos aquellos que en este momento te estamos buscando a ti. Te pido por las familias que desde su hogar están clamando por tu presencia, están orando por que tú les ministres y favorezcas sus vidas y resuelvas, Señor, la situación en que podamos estar. En tus manos nos abandonamos, Jesús, y damos gracias porque tu fidelidad y tu misericordia son grandes para nuestras vidas. Nuestro anhelo es estar de pie delante de ti, fortalecidos espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el tema con el cual iniciamos esta semana y creo hoy podremos culminarlo. Probablemente no vamos a abarcar todos los aspectos que puedan relacionarse al título que venimos desarrollando, que es cristiano. Ese es el tema que estamos desarrollando esta semana y hemos hecho mención ya de algunos pasajes de la Biblia, pensando en el significado principalmente del título dado a nuestro amado Jesús, que es Cristo. Este título nosotros lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia. Tenemos, ya lo leímos, solo los quiero mencionar: Lucas capítulo 2, verso 11,
San Juan capítulo 4 verso 25, Lucas capítulo 2 verso 26 y también Lucas capítulo 4 y versículo número 18 son algunos de los pasajes que hablan sobre este título dado al Señor Jesucristo, Cristo, que de alguna forma, vamos a ver más adelante, es un título utilizado con la finalidad de que nosotros hoy en día, como desde el tiempo del año 42 después del Señor Jesucristo, cuando la iglesia en Antioquía empezó a desarrollarse de una forma muy especial, se les dio este título. Hasta el día de hoy nosotros lo venimos utilizando para identificarnos principalmente con Jesús, y es claro que el título dado a nuestro amado Jesús, este título Cristo, es un título en el cual pues nosotros nos sentimos muy identificados cuando se nos da el nombre de cristianos. Vimos también acerca de la palabra ungir, porque de alguna forma el título dado a nuestro amado y glorioso Señor Jesús es un título que también hace referencia al ungimiento, hace referencia al hecho de que Jesús tenía un propósito por el Padre muy especial en esta tierra, y lo definimos con un propósito probablemente muy sufrido, pero un propósito dentro del cual Jesús dejó establecida su doctrina, sus enseñanzas, dejó impactados los corazones no solo de los 11 discípulos más cercanos a él. Creo que no podemos tampoco dejar de lado el hecho de que Judas en cierto momento pues fue impactado con las glorias que pudo ver que en el ministerio de Jesús venían desenvolviéndose, desarrollándose, pero no eran solamente 11 o 12, sino que eran cientos de seguidores los que en su momento a cierta escala podían contemplar las maravillas que de la persona de Jesús fluían. Y todo esto se daba ya que Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 4 y verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús había sido ungido por el Padre, y lo que Jesús quería dar a entender es de que había una tarea muy especial que le colocaba dentro de un ambiente en el que podía también palparse la bendición de Dios, el respaldo de Dios, aunque muchos le adjudicaron a Jesucristo que por el nombre de Belcebú echaba fuera los demonios. Claramente era Dios y la misma divinidad habitando en aquel cuerpo mortal, por supuesto, de carne y hueso, similar al que hoy en día nosotros utilizamos, o exactamente igual al que hoy en día nosotros utilizamos, porque Jesús fue tentado en todo, mas nunca pecó. Aquella naturaleza que él poseía, humana, es la misma que nosotros tenemos, pero en Jesucristo habitaba también la plenitud de la deidad, como las Escrituras nos lo explican. Esos son detalles muy importantes que nosotros tenemos que conocer en cuanto a ese título que se nos viene brindando y la relación que tiene con lo que en Jesús se fue dando, porque todas sus enseñanzas, al momento en que nosotros nos apegamos al título de ser cristiano, necesitamos poder caminar de acuerdo a estas enseñanzas para que en sí haya una connotación clara de que tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro guía. Hablamos un poco de dónde surgió el título dado. Recordemos que fue dado en Antioquía, pero también vimos que las Escrituras no solamente les adjudicaban a los seguidores de Jesús este título, que en primer lugar, recalco, 42 años después de que el Señor Jesucristo estuviese en esta tierra, se les dio a la iglesia en Antioquía, se le dio el título. En algún momento pudo haber sido
un título dado despectivamente, un título dado a manera de confusión, pero fue un título que la misma iglesia empezó a adoptar porque era un título que de alguna forma hacía referencia a Jesús mismo y a las enseñanzas que Cristo venía entregando. Además, la Biblia habla acerca de que a los creyentes, a los seguidores de Jesús, se les llamó los del camino, y eso en Hechos 19:23 lo podemos reiterar porque dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, sobre las enseñanzas de Jesús. También se les denominó nazarenos. Pudo haber sido en primer lugar porque ya existía una secta de los judíos que se llamaba nazarenos, o en segundo lugar porque Jesús era también de Nazaret. Luego vimos cómo también Pedro hacía uso ya de este título. Y quiero leer el verso 16 de 1 Pedro capítulo 4, que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces ya vemos a Pedro haciendo referencia a este título, que recalco, en su momento no fueron los creyentes mismos que empezaron a denominarse como cristianos, sino específicamente la Biblia, por medio del escritor del libro de los Hechos, que fue Lucas, que de alguna forma algunos historiadores le han adjudicado a Lucas ser natal de Antioquía, adjudican de que en ese lugar en específico, o Lucas fue quien nos deja dentro del libro de los Hechos la enseñanza de que en Antioquía fue el primer lugar en donde a aquellos que creían en Jesús se les empezó a llamar cristianos. Pero Pedro ya empieza a adoptar esta jerga en donde utiliza este título para poder también identificarnos a nosotros con las enseñanzas del maestro, porque si nosotros vemos, existen ciertas prácticas que él primero hace mención, como las de ser homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si por causa de estos delitos y faltas estamos siendo juzgados o acusados, pues razón alguna hay, si es que estos delitos se están cometiendo. Pero luego Pedro dice: pero si alguno padece como cristiano, y entonces ya empezamos a hablar sobre las virtudes que un cristiano debe de tener. Vamos a ver también que la palabra cristiano significa, y quiero que veamos un término que es un híbrido, porque combina una palabra griega con una palabra latina. Este también es un significado que hemos encontrado y significa partidario o seguidor de Cristo. Es una palabra compuesta, Christos del griego, y del latino ianus, que significa partidario, y recalco, seguidor de Cristo. Creo que ese es el concepto que hoy en día nosotros también manejamos. Es un concepto en el que si se denomina o nosotros mismos nos titulamos como cristianos, es a causa de que seguimos a Cristo, de que queremos vivir como Él vivió. Y esa debería de ser exactamente la motivación de nuestros corazones al momento de que se nos adjudica o que nosotros hacemos uso de este título y decimos: yo soy cristiano. Tenemos que entender también que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. De estas 3 veces pues ya hemos leído en la carta de Pedro y en la carta del libro, o más bien el libro escrito por Lucas, que es el libro de los Hechos. Ahí nosotros podemos encontrar estas 3 veces en que este título aparece dentro de la Biblia. Cuando queremos también encontrar un significado sobre lo que es ser cristiano, podríamos hacer mención de que es una religión que profesa el cristianismo, y el cristianismo es una religión, vamos a exponerlo así por el momento, es una religión donde se coloca a Cristo como el centro, a Jesús de Nazaret como el centro. Y hago referencia al hecho de que este es un concepto también que se utiliza en el aspecto de lo secular, porque aunque la Biblia también en la carta de Santiago nos deja ver de que la religión buena y sin mácula alguna
es poder tener ciertas acciones en beneficio de los necesitados, tenemos que dejar en claro que el cristianismo va más allá de poder hacer acciones buenas. Y eso vamos a estar viéndolo también más adelante. Creo que vamos a verlo ya en este momento. Pero el cristianismo, podríamos hacer mención de que es también una religión abrahámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Escuche bien esto: la religión más extensa del mundo, con por lo menos 2.400 millones de seguidores. El cristianismo. Yo sé que podríamos agregarle el título cristiano otros elementos que nosotros los seres humanos también hayamos adoptado por la diferencia de pensamientos que se pueda tener en cuanto a prácticas, en cuanto a liturgias y ceremonias, que en su momento, como dijo el apóstol Pablo, son buenas, pero que de alguna forma no pueden ser útiles para que podamos nosotros obtener por gracia aquello que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso es interesante, estos dos últimos conceptos que yo les presento son conceptos pues bastante seculares, es decir, son conceptos que nosotros podemos encontrar en un diccionario, pero la Biblia es clara también en cuanto a qué significa ser cristiano. Y vamos a ver tres puntos muy interesantes. El primero es: un cristiano es una persona que se reconoce pecadora e incapaz de ganar con sus méritos el perdón de Dios. De ganar con sus méritos el perdón de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque creo que al adjudicarle al título de cristiano otros elementos, por ejemplo, podríamos hacer mención de quien pueda decir yo soy cristiano evangélico, e incluso al título evangélico nosotros le agregamos otros títulos más. Podríamos decir yo soy cristiano evangélico pentecostés. Otros podrían decir yo soy cristiano evangélico bautista, yo soy cristiano evangélico, y podríamos agregar muchos más títulos, pero la esencia del ser cristiano tenemos que entender que es una persona que se reconoce pecadora, incapaz de ganar con sus méritos el perdón de Dios. Toda enseñanza que pueda en algún momento llegar a nuestra vida y hacernos creer que con buenas acciones podemos nosotros ganar el cielo, es una enseñanza que nos aparta de la esencia de ser cristianos. Porque si somos cristianos tenemos que creer que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario nosotros podemos ser salvos. Un cristiano verdadero como persona no puede ser una peor persona. Entonces, su aparente buena conducta es el resultado de la influencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, y aunque las personas no lo consideren digno de ser cristiano, no pueden negar que es una persona diferente y que, sin ser mejor que otros, recibirá la vida eterna por haber creído al Señor Jesucristo. Ya dijimos que la salvación no la podemos ganar con nuestros buenos actos, pero es importante que al haber obtenido la salvación de Cristo y al hacer uso del título de ser cristianos, nosotros podamos caminar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y este segundo elemento es muy importante, porque ser cristiano no es solo esforzarme porque mi conducta sea distinta, no es solamente que yo batalle humanamente porque aquellos elementos viciosos y pecaminosos de mi vida puedan ser eliminados, sino más bien por dar lugar a que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Ser cristiano no significa ser perfecto. Ser cristiano no significa que uno ya no tiene ningún elemento de error en su vida, sino que ser cristiano significa que hay una dependencia del Espíritu Santo de Dios, que hay un acercamiento al Señor, que hay una búsqueda espiritual. Y el tercer aspecto es que un cristiano reconoce la autoridad bíblica. No te puedes llamar cristiano si de alguna forma no se está reconociendo que la Biblia es la inspiración
de Dios, que Dios inspiró las Escrituras y que por lo tanto en ellas el Señor tiene para nosotros no solamente el alimento para cada día, sino que en ellas el Señor tiene para cada uno de nosotros la guía de cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Jesús dejó muchas enseñanzas en los evangelios y aquello que los discípulos asimilaron ellos en sus cartas, como en el caso de Pedro, en el caso de Juan. Estos hombres de Dios nos dejaron enseñanzas muy especiales, pero la Biblia es enteramente inspirada por Dios y se encuentra ahí con la finalidad de que nosotros le demos importancia. No solo podemos llamarnos cristianos y olvidarnos de las Escrituras. Tenemos que darle lectura a la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que alimentarnos de ella y caminar de acuerdo a lo que las Escrituras nos están demandando. Jesús nos invitó a hacerlo. Él lo dijo, que escudriñáramos las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Y es cierto, en las Escrituras está la vida eterna y tenemos que reconocerla como una autoridad. Dios nos habla a través de la Biblia, no podemos menospreciar las Escrituras. Y esos son los primeros tres elementos, yo podría decir, básicos, elementales y necesarios, porque podemos esforzarnos por orar, podemos esforzarnos por apartarnos de elementos pecaminosos de esta tierra, pero si no tenemos nosotros esa fe puesta en que Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, por demás es que hagamos lo demás, por demás es que nos apeguemos. El apóstol Pablo lo dijo mucho en sus cartas, que le escribe a Tesalónica, que le escribe a los romanos, que le escribe a Colosenses, a los de Éfeso. Él escribe detalles sobre esto y describe de que nosotros no podemos sentirnos seguros solo por el hecho de estar apegándonos a ciertos ritos, a ciertas actividades, a ciertas disciplinas, sin poder haber colocado nuestra fe en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces estos tres aspectos, el creer en Jesús y reconocer que somos pecadores, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y el reconocer la autoridad de la Biblia, son elementos fundamentales y básicos y también muy importantes que un cristiano, un verdadero cristiano, no debe de olvidar nunca. No podemos solo hacer uso vano del título cristiano sin poder reconocer estos tres elementos importantes. Ahora vamos a algo ya más práctico. Vivir como Jesús vivió. Jesús oraba, Jesús conocía las Escrituras y Jesús tenía una comunión muy íntima con el Padre. Lucas 18:1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que estar orando siempre, tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Si ya tenemos aquello básico que ya mencionamos, tenemos que esforzarnos, tenemos que permitir que haya una relación estrecha con el Padre, que el Espíritu Santo de Dios nos esté guiando, que nos estemos acercando al Señor. Vamos a ver el siguiente, dice en Lucas 24 al 27, nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. San Juan 5:39, el pasaje que yo ya les hacía mención, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro enseñaba de que tenemos esa antorcha preciosa, la palabra profética segura, es decir, las Escrituras. Nosotros las tenemos a nuestro alcance, tenemos que conocerlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que memorizarlas, tenemos que practicarlas, y eso se da no porque nosotros nos forzamos a hacerlo, sino porque ha existido ya un encuentro con Jesús que ha generado una transformación poderosa en nuestras vidas. Cuando el ser humano viene a Cristo y reconoce que sin Él no se puede solucionar el problema que quizás
yo puedo decir más evidente, pero quizás algunos podrán decir, no, ese no es un problema para mí. Podría tener muchos más problemas, pero no tengo problema con Dios. Pero ese es uno de los problemas más evidentes que los seres humanos tienen, la necesidad de poder llegar al Padre a través del Señor Jesucristo. Y cuando se da ese paso de fe, entonces abre una puerta a una vida distinta, a un ambiente totalmente diferente, en donde ahora nosotros esperamos alimentar nuestra vida en aquello que es espiritual, en aquello que es beneficioso para nuestra alma, en aquello que sabe rescatar lo que es eterno en nosotros, porque este cuerpo que tenemos no es eterno. Este cuerpo va a padecer, este cuerpo, como la Biblia lo dice, del polvo somos, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Ahí es el final de este cuerpo. Pero hay algo eterno en nosotros que es nuestra alma, y eso es lo que el Señor quiere rescatar. Por ello, hoy en día nuestra preocupación debe de ser por poder ser cristianos, pero por el hecho mismo de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y aprender a vivir de acuerdo a la palabra. Hay tanto consejo especial dentro de la Biblia que si nosotros, los creyentes, los conociéramos, primero, eso, ¿verdad? Que los conociéramos, y en segundo, que los practicáramos. Todos estos consejos podrían traer a nuestra vida una transformación poderosa. Y por supuesto hay que tener paciencia, porque a veces creemos que por ya estar practicando un día ciertas verdades bíblicas, las cuestiones van a cambiar. Y es cierto, Dios puede hacer maravillas y milagros, pero Dios espera una vida de disciplina, una vida en donde el fruto del Espíritu Santo de Dios pueda ser evidente en nosotros. Y vamos entonces al siguiente punto: practicar lo que nos pida el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cometemos errores porque ignoramos el poder de Dios. Pablo lo dijo, que el Evangelio es poder de Dios, es salvación para todo aquel que se pierde, que el Evangelio es dominio propio. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Nos hemos convertido en templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha de ayudar para que nosotros venzamos lo que está a nuestro alrededor, porque no es sobre nuestras fuerzas que nosotros vamos a salir victoriosos, no es a través de nuestros medios que vamos a salir triunfantes, es a través del Santo Espíritu de Dios. Y por eso el creyente anhela ser lleno del Espíritu Santo. Jesús nos dejó esta enseñanza en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de dónde va a surgir ese poder? Porque es que muchos cristianos están errando hoy en día, porque hemos dejado de lado ese poder del Señor, que es el Espíritu Santo. Debemos estar en comunión con Él, debemos dar lugar que Él nos guíe, que Él nos fortalezca, que Él nos ministre, y como dice acá, que Él nos pueda llenar, que recibamos ese poder que de parte de Dios viene para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en esta hora, esta noche. Digámosle al Señor que nos llene, que nos bendiga. Y si tú te haces llamar cristiano, pues camina de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está demandando. No solo lo utilices como un título más, sino que pueda haber existido en tu vida. Haz conciencia de que puede haber existido en tu vida una conversión sincera, un arrepentimiento de tus pecados y el haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si examinas tu vida después de esa confesión de fe, tuvo que haber venido a tu corazón un anhelo tremendo por someterte a Dios y por poder también llenarte de la palabra, llenarte de las Escrituras. Todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que nace de nuevo, y esto es una norma general para todo el que nace de nuevo. Todo el que acepta a Cristo y nace de nuevo tiene hambre de las Escrituras. Tiene que tener hambre de las Escrituras. Vamos a orar. Digamos: Señor, queremos darte gracias en esta hora tan especial
de esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos. Te pido por todos los que han escuchado este mensaje, especialmente por los amigos. Te pido por los amigos para que, si ellos están tomando la decisión de aceptarte a ti, Jesús, en esta hora y ser parte de aquellos a los que se les titula ser cristianos, te pido, Dios, que hagan esta oración conmigo. Si hay un deseo en tu corazón de aceptar a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que tú moriste en la cruz. Por tu sangre preciosa, yo puedo ser salvo de todo pecado. Dale gracias a Jesús si lo has confesado. Y nosotros, iglesia, digámosle al Señor: Señor, queremos pedirte que tenga misericordia de nuestras vidas, que nos impulses y que en esta etapa, en esta época, te estemos buscando más, que crezcamos como cristianos, que puedan darse esos frutos, que puedan darse esos resultados preciosos. Alabado sea, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Padre, te pido que bendigas a todas las familias. Quiero pedirte por aquellos que están pasando escasez, por aquellos que se les está dificultando poder, Señor, tener un trabajo o poder tener ganancias. Quiero pedirte que los bendigas, que bendigas el esfuerzo que están haciendo, que tú los respaldes, que tú los ayudes, que tú los ministres, que tu gloria esté ahí, que tu poder esté ahí, levantándolos de una manera gloriosa, Padre. Que a todos nos ayude, grandes y pequeños. Mira la situación en que se encuentra nuestro país, nuestra nación. Te pido por los gobernantes, por los dirigentes y por nosotros, la población también, oh Dios, para que seamos sabios, para que tú nos ayudes, Padre eterno, a caminar y actuar de acuerdo a tu sabiduría. Glorifícate de una manera tremenda, Padre. Trae la respuesta a esta etapa en la que nos encontramos, que a nosotros como iglesia en este tiempo nos ha tocado vivirla, y quiero pedirte, buen Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu nos guíe a ser de acuerdo a como tú nos lo demandes. En el nombre de Jesús, grande tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, únicamente quería culminar con algunos anuncios. Quiero siempre recordar a los miembros de Iglesia Restauración, a las familias, si queremos continuar colaborando con víveres, podemos hacerlo. Siempre quiero recordarles que pueden enviar mensaje a Messenger que yo utilizo para que puedan contactarse y puedan, si tienen deseo en su corazón de seguir compartiendo, pues lo pueden hacer. Quiero recordarles que únicamente podemos hacerlo con miembros de Iglesia Restauración, es decir, apoyarles a algunas familias de escasos recursos de nuestra iglesia, y a ellos estamos llegando. No son muchas familias tampoco, porque tampoco es mucho lo que se recolecta, pero si ustedes continúan con ese deseo de poder aportar una libra de arroz o frijol o azúcar o maseca, lo que ustedes sientan en su corazón, pueden hacerlo. Yo creo que nosotros como iglesia debemos de tener siempre un corazón deseoso de poder compartir, y si de alguna forma ustedes tienen vecinos de escasos recursos, pues apóyenlos también a ellos. Probablemente alguien diga: hermano, pero si solo para mí alcanza. Pero si el Señor pone en nuestro corazón y tenemos posibilidad, de lo poco, de lo mucho, compartamos y permitamos que Dios esté glorificándose en este tiempo de necesidad. Y también quiero motivarles a los miembros, las familias de Iglesia Restauración, quiero invitarles para que este sábado vaya a trabajar con nuestros temas dentro de las reuniones familiares, y a través de las redes sociales vamos a estar siempre enviando los estudios que ustedes con su familia van a estar desarrollando, van a estar compartiendo, van a estar dirigiendo dentro de su hogar, como lo hemos venido haciendo. La reunión familiar en donde estudiamos la Biblia, cantamos, oramos, y vamos a estar instruyéndoles también a través de este medio. Sé que como líderes de las reuniones pues
no se puede laborar como se venía trabajando para el Señor, pero a nivel de nuestra familia, yo quiero invitarles para que a nivel de nuestro hogar podamos desarrollar siempre nuestra reunión en nuestro hogar, eso para el sábado a las 7 de la noche, y ya mañana empezamos a enviarles información del trabajo, de la manera en que lo vamos a estar haciendo, para que todos tengamos ese conocimiento y no dejemos de buscar de Dios, no dejemos de creer en el Señor y de prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, porque mientras estemos en esta tierra tenemos como tarea también santificar, purificar nuestra vida y estar llenos de su Espíritu Santo de Dios para el encuentro con nuestro amado Rey. Mientras tanto, tenemos que seguir esforzándonos en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Ha sido un privilegio para mí poder compartirles la palabra y esperamos en Dios que para el domingo a las 10:30 de la mañana estemos siempre conectados. Que Dios les bendiga y pasen feliz noche. Gloria a Dios.